Sí, ¿por qué PowerPoint? Bueno, el otro día Mayra les daba una clase sobre Photoshop, ¿sí? En realidad son herramientas de las cuales disponemos, ¿sí? La única, o sea, hay muchas diferencias. Photoshop, CorelDRAW, son herramientas para dibujo, para gráfica, para representar, para hacer imágenes, ¿sí? Photoshop originalmente nace como una idea de presentación. Lo que sí, PowerPoint fue evolucionando de tal manera que, y es una herramienta simple y que por ahí los archivos no pesan tanto. Bueno, esto por ejemplo es una presentación de las jornadas de comunicaciones científicas de la facultad, donde fíjense que, bueno, la jornada tiene varios segmentos, varios ejes, pero por otro lado varias formas de presentar, o escritos, o artículos, o paneles. Bueno, la base de los paneles lo hacen en PowerPoint. Es decir, se determina, el organismo determina el formato, el tamaño, y en este caso nos da opciones, en este caso de este año que fue en el 2019, nos daba estas dos opciones, ¿sí? Digamos, en dos columnas o en tres columnas, ¿sí? Las imágenes al lateral o las imágenes abajo. Entonces, en función de eso, salgo de la presentación y presento el otro. Este fue el formato que presentamos, ¿eh? Tres columnas con las imágenes abajo. Pero fíjense que el programa que nos da como organismo, digamos, es un PowerPoint por la agilidad que tiene, ¿sí? Y porque no todos manejan Corel, no todos manejan Photoshop, que son programas más complejos, ¿sí? Entonces, era solamente eso, mostrar que son herramientas, ¿eh? Son herramientas prácticas. Bueno, la idea es que sea participativa. Hay varios tópicos que nos pusimos para esta clase, en realidad son. Entonces, vamos a ver construcción de formas con líneas continuas, vamos a ver la modificación de esas formas y los recortes. Bueno, tenemos un cuadrado. Si bien en el Power tenemos, bueno, si bien tenemos un repertorio de formas, ¿sí? La verdad es que yo, por ejemplo, ocupo las básicas, pero por ejemplo hay una diferencia, voy a mostrar con las líneas. Yo decía que por ahí fíjense que acá dice línea, ¿sí? Y acá dice forma libre, forma libre. ¿Cuál es la diferencia? Que la línea, si uno la traza, ¿ahí ven la línea o no? Bueno, por defecto la traza a 45 grados, pero fíjense que cuando yo acerco a una forma, aparecen en la forma unos puntos, ¿sí? Y quiere decir de que yo cuando lo pongo en esos puntos, la forma me queda ligada, ¿sí? Las dos formas me quedan ligadas. Entonces, yo puedo desplazar y las dos formas están unidas. Obviamente que como dos formas, o sea, yo las puedo separar. Sin embargo, esta herramienta de formas libres, no me aparece ni uno de los puntos, entonces no puedo hacer la intersección. ¿Está? Pero, bueno, ahí yo estoy, como es, ticleando con el botón izquierdo. Obviamente que cuando la forma libre, cuando yo me aproximo al final, se cierra, ¿sí? Pero si yo mantengo apretado el cursor, me genera ese tipo de formas libres, ¿sí? Obviamente que lo poco preciso es justamente por la herramienta, por el mouse. Cuando hacemos una forma, de estas que llamamos libres, y apreté Enter, fíjense que por ahí no se corte. Vamos a dibujar una línea con esto. Si yo con el botón, si aprieto el botón derecho, se me agrega un menú desplegable, y fíjense que acá dice modificar puntos.
Entonces tildo y aparecen todos estos puntos. Que si yo me posiciono con el botón derecho, también aparece, en cada uno de los puntos aparece un menú desplegable. ¿Mm? En este caso dice cerrar ruta. Yo puedo poner cerrar ruta y me acaba de cerrar, ¿sí? Que podría posicionarme en cualquiera de los dos extremos, pero cada vez que yo toco, vuelvo, botón derecho, modificar punto, cuando yo tildo ese punto, fíjense que aparecen estas dos líneas, con la cual yo puedo modificar. ¿Mm? ¿Se entiende? Es decir, hay incluso, a ver, yo puedo posicionarme y, bueno, a ver, en este menú desplegable puedo volver, tengo que tildar 2 veces vértice para volver a reconstruir, para que me forme como vértice. ¿Mm? ¿Por qué? El punto recto tiene que ver con, pone 2 segmentos, en realidad sobre una línea, ¿sí? Y es lo que me permite esa curva continua. Y los 2 segmentos son del mismo tamaño. Después yo le puedo dar alguno más que otro, o bien lo que puedo hacer es punto suave, que en este caso los 2 segmentos son del mismo tamaño. ¿Se ve o no? ¿Se entiende? Entonces, por ahí es muy simple, se trabaja o con cualquiera de estas formas. Ah, bueno, esto es otro. Ahí yo utilicé el tema de la forma, la preforma esa que hay, que es rectángulo, y obviamente que según como yo desplace el mouse, va a ser el rectángulo. Ahora, si yo aprieto la tecla Shift, deja de ser un rectángulo para ser un cuadrado. Que esa es una buena herramienta, porque yo sé que lo que estoy haciendo es un cuadrado, ¿sí? Que los dos lados sobre los cuales está corriendo esa superficie son iguales. Y eso también cabe para el círculo. ¿Mm? Sin apretar el Shift, fíjense que depende cómo yo posiciono el cursor desde el punto original, que el punto original está en este, ¿sí? Me sale un... Pero si yo aprieto el Shift, es un círculo. Y yo estoy seguro de que es un círculo, de que no está deformado. Eso sí, tengo que soltar primero la figura para utilizar. Después esta forma, que tiene que ver con curvas, uno va marcando. Vamos a hacer un webin. Después, para volver atrás, por ejemplo, en el AutoCAD es Control Z. Acá, si yo tengo una forma abierta que estoy dibujando y quiero volver para atrás, aprieto suprimir, delete. ¿Sí? Entonces hago un webin ahí, más o menos, más o menos. ¿Y qué es lo que pasa? También botón derecho, modificar puntos. De vuelta me puedo posicionar, pero en este caso yo me posiciono y puedo hacer esto, ¿no? O puedo venir y decir, bueno, vértice, y puedo modificarlo. Puedo modificarlo de alguna manera. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver, hace unos años PowerPoint agregó esta herramienta que obviamente que en Corel o Photoshop o otras herramientas está hace mucho tiempo, que es esto de cortar, ¿sí? Entonces, para cortar en realidad uno tiene que seleccionar 2 objetos, es decir, ahí seleccioné uno, aprieto el Shift, selecciono otro objeto. Lo que estoy queriendo decir es que
este primer objeto que tomé, lo quiero referenciar de alguna manera con el segundo objeto. Y ahí sí, me voy a forma, y acá combinar formas, tenemos un menú desplegable que puede ser unir, que ahí ven cómo se une, combinar, ¿sí? Desaparece la intersección, ¿sí? Fragmentar, lo voy a poner ahí para que vean, en realidad, cada una de estas partes es un fragmento. Restar, ¿eh? O sea, lo que yo dije es, la primer forma, a la primer forma le voy a restar la segunda forma que seleccioné. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso es la importancia de qué selecciono primero y qué selecciono después. Si bien ya estoy medio olvidado, pero creo que en Corel es de la misma manera. Entonces, esa, digamos, es una herramienta muy útil ahora vamos a ver justamente por qué es útil esta herramienta. Ahí construí una forma. Acá hay dos formas y decimos, en este caso yo puedo decir, ahí esta selecciono la primera, selecciona la segunda y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a formato, en combinar queda así, perdón, en unir queda así, combinar queda, perdón, unir, combinar, fragmentar, intersecar, o sea, queda la intersección, restar. Si yo hubiese partido al revés, parto de esta forma más grande a la forma más chica, fíjense que queda unir, queda lo mismo, combinar lo mismo, fragmentar lo mismo, intersecar queda lo mismo porque es la intersección, pero restar queda de esta manera. Hay una cuestión de lo que no se van a salvar nadie, y es que en realidad hay que dibujar, ¿sí? Incluso cuando uno analiza, uno analiza una obra, y es redibujar, ¿eh? ¿Se acuerdan el análisis del Buen Pastor que hacía Facundo? O bueno, vieron muchos análisis durante el transcurso del año, y es dibujar y es redibujar, es redibujar. Sí, tiene una, ¿cómo es? Tiene una cierta precisión, porque las reglas son reales, y uno puede determinar justamente la condición ¿cómo es? De medida. Sí, esa parte es más compleja y es como que no está hecho para eso, no es un dibujo, eh, digamos, a escala, no es, el PowerPoint no está hecho como para un dibujo rápidamente a escala como sí lo es el Corel o otros programas, y ni hablar de AutoCAD, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco algo de todo esto. Que yo en principio lo determiné a profundidad porque hay un principio básico. Primero, en esto de redibujar y en esto de apoyar el lápiz, bueno, tenemos un dibujo lineal que lo podemos ver si en los dibujos, por ejemplo, de Pablo Méndez da Rocha, donde en una línea marca el horizonte y marca todos los dibujos de forma lineal. Pero si yo les pregunto, vamos a ser un poquito más participativos. ¿Cuál de estos dos, hablando de profundidad, ¿no? Si yo pongo presentación, a ver, pregunto en general a la audiencia, ¿cuál de estas formas está adelante y cuál está atrás? La de la izquierda está adelante. ¿Por qué? Disculpe, creo que necesitamos más líneas para entender está al frente. Necesitamos un plano, capas sombras, para entender cuál está al frente. Se Es podría una decir, figura. porque los espesores no son como para diferenciarlos.
Perfecto, exacto. Por ahí la primera compañera, yo no estoy viendo quién está hablando, pero la primera compañera, por ahí, bueno, fíjense lo que es la percepción, ¿no? Donde por ahí cada uno percibe de una manera diferente. En este caso, claro, las dos líneas tienen el mismo contorno, el mismo grosor de contorno, están como formas alámbricas, ¿sí? No como superficie, pero fíjense que en realidad, bueno, bueno, ahí, ahí aparece un cambio. Ahí, ¿qué pueden decir? ¿Cuál de las dos formas está adelante? Ahí hay dos informaciones que me está dando la forma, o el dibujo que yo estoy haciendo, ¿sí? Por un lado, de que hay una, no sé la segunda forma, no sé la que está aparentemente atrás, pero hay una de las formas o sea, que es la de arriba, eh, que me está diciendo que aparece una superficie con una determinada cesía o con una determinada condición de superficie, a diferencia del resto, y que esa condición de superficie está tapando lo que aparece por detrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una línea, que en este caso es gris, que en realidad podría haber dibujado de manera alámbrica una línea gris, pero perceptivamente la forma nos está arrojando esa información. ¿Mm? Y obviamente que si lo oscurecemos, estamos determinando de que sí, la forma de arriba está por sobre la forma de abajo, y se entiende que si la forma de arriba es superficie, la forma de abajo es superficie, ¿sí? Con sus contornos. Ahí puse sombra, como decía hoy el compañero. Y yo pregunto, ¿cuál de las dos formas está arriba o abajo? Sí, ahí hay, o sea, en esta imagen, en realidad hay un defecto a propósito, ¿sí? Ahí hay un error, porque a juzgar eh, por este plano, por estos dos planos, nosotros decimos, bueno, la de arriba está por sobre la de abajo, ¿sí? Cuando ponemos las sombras, la distancia es la misma. O en realidad la forma de abajo es una L, lo que en realidad está diciendo es eso, que la forma de arriba es un cuadrado y la de abajo una L. Si no, debería ser de esta manera, o, mejor dicho, de esta manera, ¿sí? Si fuese alámbrica, fuese de esta manera, o si no, como decía la compañera, debería ser de esta otra forma, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la sombra nos está produciendo el efecto, la sensación de profundidad. Entonces, no es solamente la forma y lo que tapa o destapa una forma, que eso nos permite cuál es la relación entre las diferentes formas, sino que la sombra o la representación de la sombra nos proporciona esa sensación de profundidad. ¿Mm? Fíjense que en este caso yo alejo más o acerco a través de la sombra. Y ahí también cambio la sombra. ¿Y qué es lo que está queriendo decir esta sombra y qué es lo que está queriendo decir esta otra sombra? La separación del plano de fondo es la misma, ¿sí? Las caras, la separación de las caras que estamos viendo con respecto al plano de fondo es la misma. Si fuese una planimetría, nosotros estamos diciendo que en este caso son dos planos, ¿sí? Y en este segundo caso son dos volúmenes. Estas diagonales lo que hace es que en este punto, en estos vértices, en realidad es ciego y arroja sombra. ¿Mm? Pero, bueno, si ponemos de esta manera, ¿qué podemos decir? Nosotros estábamos hablando, bueno, por ahí en la forma y la separación, ¿sí? Que si estas formas tuviesen sombra, esta podría ser una sombra. Ahora, este es un dibujo de proyección ortogonal, asimilable
a lo que sería una planimetría. Estas pueden ser plantas de techo, ¿sí? Pueden ser planimetrías, ¿no? Donde vemos los diferentes techos, o vemos solados, o vemos diferentes situaciones. Pero fíjense que esos mismos cuadrados, con la misma separación, al cambiar la sombra, fíjense que me está otorgando otra condición, ¿sí? Ya es un dibujo en perspectiva, en este caso axonométrica, o perspectiva paralela, ¿sí? La sombra me está dando esa condición. Y vamos a ver la cesía. Si decimos que la sombra nos está dando esa condición, fíjense que al cambiar la cesía, al cambiar la condición superficial del elemento, del objeto, fíjense cómo se va modificando el tema de la sombra. Es decir, que la representación en realidad lo que estamos diciendo, más que estamos dentro de la clase de PowerPoint, pero que el dibujo, estamos refrescando, digamos, ciertas condiciones del dibujo, que en realidad nos refleja y que nos sirve como un medio de comunicación. Estamos comunicando. Y cada elemento que ponemos no son líneas sueltas. Nos está representando planos, nos está representando situaciones de la vida. Entonces, fíjense, estos dos mismos elementos, incluso, a ver, lo corremos. Entonces, fíjense cómo una misma situación con la sombra, cómo modifica, ¿sí? Y obviamente con la cesía, cómo modifica. El dibujo de la izquierda son planos, ¿sí? Superficies opacas, una es blanca, otra es roja, y en el plano del centro, las formas que están en el centro, en realidad son superficies, o representan superficies no opacas, sino translúcidas, con color rojo o blanco la de atrás. Y en este caso, ¿cómo se vería el mismo dibujo de la derecha, pero cómo se lo vería desde la proyección ortogonal en planta, ¿no? Horizontal. Y fíjense también la misma disposición de estos planos, es lo que pasa si lo transformo en volumen. Bueno, veamos, por un lado tenemos el dibujo lineal. El dibujo lineal me puede encerrar superficies, donde tenemos, en este caso, la letra A es figura, ¿sí?, de un fondo que es negro, y a su vez ese cuadrado con la letra A está dentro de un fondo que es blanco. Ahí lo podemos ver. O la inversa. En este caso vemos cómo podemos pasar de una figura a un fondo, es decir, donde tenemos figura sobre fondo y donde el fondo, en la última imagen de la secuencia, el fondo pasa a ser figura. Entonces, por un lado, la línea que define la separación entre el fondo y la figura, entre la forma propiamente dicha y el espacio en el cual está dibujado. Por otro lado, tenemos la forma que se convierte en figura, y por otro lado, el fondo que se convierte en figura. En este caso, este ejemplo está traído de Francis Chin, Forma, Espacio y Orden, nada más que, obviamente, como decimos, está redibujado. Es el Taj Mahal, y fíjense que en este caso la línea define la separación entre el espacio ese blanco que tenemos del papel, ¿sí?, y lo que estamos queriendo representar. Mientras sea una forma que no está cerrada, es precisamente abierta, obviamente que lo que queremos dibujar es mucho mayor. En este caso lo transformamos, cerramos y lo transformamos en superficie, y quedaría de esta manera, ¿eh? Lo sólido
en relación al espacio. O bien, en esta cuestión de ver forma y figura, el espacio en relación a lo sólido, lo lleno y lo vacío. Entonces, por un lado, en este ejemplo en particular del Taj Mahal, la línea que define la separación entre forma y espacio, la masa muraria o superficie que se convierte en figura, ¿sí? Y el espacio, el vacío, que se convierte en figura en este caso, ¿no? En forma. Aparece la sombra, desde el dibujo lineal, que por ahí le decimos alámbrico, ¿sí? Al dibujo superficial. Aparece el color, ¿sí? Y aparece obviamente que la cesía también, ¿no? Los elementos. O sea, fíjense que son todos elementos de representación y de expresión. Acá vamos a ver esta secuencia, yo ya la pasé, o sea, acá la voy a cortar antes, porque tiene que ver con esto de la profundidad y del dibujo lineal, y esto que estamos mostrando. ¿Mm? El dibujo lineal, que define la separación entre la forma y el espacio, la superficie, ¿sí? En este caso, no transparente, sino translúcida, ¿sí? No es opaca, en este caso sí es opaca, donde, fíjense, en la primera figura, y uno ve que el niño está adelante, le sigue la persona de la izquierda y le sigue por detrás la persona de la derecha. ¿Por qué? Porque esto que quién tapa a quién hace que uno relacione con que uno está arriba y otro está abajo. La sombra como elemento de referencia, es decir, estas figuras están sobre un plano a una cierta distancia, ¿sí? Y cuando el fondo se convierte en figura. En este caso, bueno, esto es un dibujo de una tesis, pero quería mostrarle cómo todo esto que estamos enseñando en realidad se lo aplica a la vida profesional, utilizando texto. Vamos a poner, yo pongo ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer, yo estoy trabajando con Arial. Bueno, si yo lo quiero hacer como transparente, el texto no me permite hacer transparente. Entonces, acá yo, digamos, en esta palabra, yo puedo cambiar el color, ¿sí? Pero no le puedo dar transparencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un rectangulito o una formita, cualquiera. Perdón. Lo pongo ahí dentro y lo que digo es, la palabra esta la voy a unir con el rectángulo. Voy acá, combino, y entonces deja de ser texto que se puede tipear para hacer una forma. O sea que ya tiene la condición de forma. Ahí, por ejemplo. Donde voy con mi cuadradito, por una forma. Puede ser un circulito, puede ser lo que uno quiera, ¿sí? Veo que calce ahí adentro. Acá, mientras explico otra herramienta, ¿sí? Yo selecciono esto. Cuando voy con las flechitas, me va moviendo, según cómo esté determinado, por milímetro, por píxeles o lo que sea, ¿tá? Para arriba o para abajo. Pero si yo aprieto, bueno, si yo aprieto la tecla Alt, me va modificando, ¿sí? La inclinación. Pero si yo aprieto la tecla Control, fíjense que reduce la distancia entre puntos. Bueno, vuelvo para atrás y selecciono las dos cosas, bueno, el texto y el Cosify este. Me voy a formas, combino. Ahí lo que pasó es que yo puse primero tilde el cuadradito y después tilde ejemplo, entonces copió las propiedades del ejemplo. Lo que yo dije es, quiero que el segundo elemento se me una al primero. ¿Qué es lo que pasa? Esto ya es una forma, entonces ahí sí podemos ponerlo del tamaño original que no me permitía. Entonces, en esta condición ya es una forma,
Y yo le puedo dar las condiciones de la forma. Entonces, puedo pintarla de negro, puedo hacerla transparente, me voy acá más colores y acá regulo las transparencias. Yo no sé por qué, pero voy de 10 en 10 y elimino, por ejemplo, el contorno. O lo acentúo, o le puedo dar contorno, ¿no? O sea, el grosor. Pero ya lo trabajo como forma. O sea que ese texto tipeado ya puede ser forma. Hay que dibujar. ¿Sí? O sea, de eso no se van a salvar. Digamos, yo puedo tener, bueno, un rectángulo. Lo que voy haciendo son círculos. Ahí fíjense que me regula, ¿sí? Y, Profe, ¿sí? puso copiar, pegar y después cómo hizo para que se repita el pegar. Bueno, por ejemplo, yo ahí tomé todos estos, puedo tomar esto, y a la pregunta que vos hacías, ahí yo lo desplazo. Si, ahí yo lo desplazo. Si yo aprieto Shift, lo desplazo de manera ortogonal. ¿Sí? Ahora, si yo aprieto la tecla Control, ahí lo estoy desplazando, ¿sí? No estoy apretando ni una tecla. Si yo aprieto la tecla Control, aprieto la tecla Control, me está copiando. Yo agarré varios objetos y ahí me está copiando. Y si manteniendo la tecla Control apretada, aprieto la tecla Shift, me copia, pero de manera ortogonal. ¿Sí? Entonces, yo lo voy desplazando, entonces ahí tengo, digamos, una separación. Profe, Hay una manera de, que yo no la conozco, pero hay una manera de, acá yo tendría que hacer dos operaciones. Bueno, acá hay podría ser un montón de operaciones. A ver, si yo agrupo, perdón, este es un detalle. Yo, bueno, voy a agrupar esto, por ejemplo. Botón derecho, o sea, seleccioné varios objetos, aprieto botón derecho, pongo agrupar. ¿Sí? Si yo quiero hacer alguna operación de estas que estaba viendo a través de formato, fíjense que me voy acá a combinar formas y me aparece que no puedo combinar formas. ¿Por qué? Porque hay algo que está agrupado. Es decir, esto debe estar desagrupado para que yo pueda utilizar estas operaciones de combinar formas. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que yo podría hacer dos operaciones. Acá, por un lado, me voy a 1 de esta forma, ya queda unida, vamos a pintarlas, y por otro lado, a esta, le resto de esta otra. Y ahí quedó. Y entonces, lo otro que hice fue, a ver, esto, en este ejemplo, ¿sí? Lo que hice fue, digamos, a su vez, vamos a suponer, ese primer elemento, la hojita azul, la quiero jalar con el segundo elemento y queda así. A su vez, bueno, también tengo el efecto sombra, que es el que fui ocupando y que me permite esto. Si yo le saco contorno, en contorno, me queda más o menos de esa manera. Después aparecen sí estos otros elementos, que bueno, que yo juego mucho, que ustedes pueden ver el tema de la mano, y que son, uno entra a internet y busca, bueno, imagen de lápiz en PNG. La diferencia es que en JPG el fondo
el fondo tiene una entidad, ¿sí? Y en PNG, si la imagen está lograda sin fondo, el fondo desaparece, o si hay imágenes en transparencia, como en el caso este es la sombra del lápiz, bueno, también en PNG te permite eso, que la sombra del lápiz sea una sombra. En este caso, fíjense que hay una diferencia, y eso es lo que tienen que tener en cuenta, con que la sombra del lápiz es una, y la sombra que tiene este elemento es otra. Entonces, lo que se puede hacer es ir a sombras y ver hacia dónde está la forma del lápiz y la sombra, y bueno, copiar, digamos, las propiedades de tal manera que el dibujo sea como más real, o que la percepción nos indique, haya más elementos perceptuales que nos indique, o que el asidero de lo que estamos representando sea mayor. En este caso, bueno, es de una tesis de maestría, es un dibujo, en realidad es sobre 4 chakras de acá de resistencia, o sea, cada chakra tiene 1000 por 1000, ¿sí? 1000 metros por 1000 metros, o sea, 1 kilómetro por 1 kilómetro, abarca de manzanas regulares, son 8 manzanas por 8 manzanas, con las calles, pero en este caso, bueno, son 4 chakras que abarcan Miranda Gallino, Villa Río Negro, etc., que son irregulares. Este es un trabajo de tesis, en particular es de mi maestría, con la cual fue bueno, totalmente dibujada en PowerPoint, digamos, ¿sí? Para el tipo de dibujo que necesitaba, no necesitaba dibujo de precisión en el sentido de métrico, sino que también se lo puede dar, sino sí, de proporciones, ¿sí? Sí, obviamente que había que mantener las proporciones y las condiciones, ¿sí? Del sitio, de las parcelas o de las manzanas. Entonces, en este caso, fíjense que lo que decíamos, el dibujo lineal, la superficie, el fondo, figura, fíjense cómo uno, todo esto que estamos enseñando, en realidad lo aplica. En este caso, el Río Negro, fíjense, bueno, el Río Negro está totalmente trabajado con estas herramientas. Yo acá no puse, pero en realidad está superpuesto con una foto aérea de Google, o sea que coincide el río con el río de la foto Google. Y, y sí, bueno, empezamos el dibujo lineal, la superficie, trabajar esa cuestión fondo y figura. Acá empiezo a poner sombra, a trabajar con la sombra, fíjense, como cuando uno quiere levantar, ¿sí?, la imagen, o cuando la quiere hacer más profunda. Obviamente que el dibujo es blanco, el fondo es blanco, lo único que separa y lo único que nos da esa sensación de que es un río y de una cierta profundidad es la sombra. Si no estuviese la sombra, borro, eliminar la sombra, el dibujo es totalmente blanco. Entonces lo que determina, ¿sí?, es la sombra. Y si a su vez yo le doy un colorcito, bueno, se realza más. Pero bueno, también tiene otras técnicas que uno puede ir jugando. Un efecto como de líquido, más asimilable a, no sé, aceites y esas terminaciones, ¿sí? El agua, bueno, tiene esas cuestiones. Y ahí obviamente que están las 4 chakras de las cuales yo hablaba. Todo esto está dibujado en AutoCAD, pero está dibujado en tamaño A3. Voy al formato ese que hablaba al principio, y eso se lo regula yendo acá a diseño, tamaño de diapositiva, hay tamaños estándar, ¿sí? El estándar que es 4:3 o 3:4, las nuevas pantallas que son 16:9, o uno puede personalizar. Yo en el caso de la maestría y de otros trabajos que se hicieron del tipo urbano, bueno, determiné el tamaño de hoja A3 y todo lo que fui dibujando en A3.
Eso le da así una precisión porque cuando uno quiere imprimir, se imprime en A3. Y el formato, fíjense que es muy próximo al 4:3, ¿no? Entonces, bueno, acá uno puede también empezar a jugar y determinar, bueno, elementos, ¿sí? Es importante que vayan agrupando los espacios públicos, que ese era el tema de maestría. Y fíjense cómo uno puede ir jugando con distintas, depende de lo que uno quiera mostrar, ¿sí? Esto es como si fuese casi una maqueta blanca en alto impacto, donde, bueno, solamente está remarcado el, el gris del río, ¿sí? Y algún elemento, como en este caso es la Sabín y la avenida Ábalos. Bueno, en referencia a esta imagen, fíjense acá la isla, este es el barrio La Isla. Fíjense casi el grado de realismo que empieza a tener, ¿no? Trabajado obviamente con las sombras, con la coincidencia sobre esta imagen. Después les voy a mostrar también un trabajo del estudio, de también esa herramienta rápida que puede llegar a ser el SketchUp, trabajada como maqueta. Y vamos a ver la profundidad en el tema de planos. Entonces, el plano que encierra espacios, aberturas en un contexto cerrado, siluetas, formas constructivas, ¿eh? Y en este caso, una situación, el círculo está en ese orden por sobre las demás formas. En este caso, las dos formas externas están sobre la forma central. En este caso es la inversa. Y en este caso, la forma de arriba está por sobre las formas de abajo. Y bueno, esto es, digamos, son siluetas que fui haciendo, que en realidad se las vamos a dejar, no sé, de esta clase les vamos a dejar, no sé si todo, pero gran parte, donde ahí, bueno, les vamos a dejar estas siluetas, que la única diferencia que hay entre unas y otras es que las de la derecha no tienen contorno, ¿sí? O sea, yo podría ir a inicio, voy y le puedo poner contorno, ¿sí? Y son todas iguales. O sea, las de la derecha no tienen contorno, las de la izquierda sí. Y de arriba para abajo vamos del blanco al negro, ¿sí? En superficie, y las del medio son translúcidas. Y bueno, lo que acá vemos en realidad es un trabajo que fue verdaderamente muy rápido. Yo no me acuerdo. Bueno, y esta imagen obviamente que está hecha en PowerPoint, no son programas, sí, son programas de dibujo. Este caso es un ejercicio en empedrado, es un proyecto, en realidad es un croquis, una idea, ¿sí? De hecho, después voy a mostrar un poco las plantas, pero como que también son presentaciones en AutoCAD pasadas al PowerPoint, pero esto es primero que las plantas. Esto fue, digamos, como en función de las fotos del lugar, bueno, se armó, esta era la foto del lugar, ¿sí? Se desarmó esto, ¿no? Entonces, vuelvo para atrás. Fíjense que acá en la foto del lugar, obviamente que hay muchas, bueno, que es lo que, bueno, había una idea de decir, bueno, sí se van a mantener, portones, ciertas cuestiones se van a mantener. No había un gran despliegue en la parte interior, que se lo iba a dejar tal como estaba el galpón, a no ser que haya algo que vaya a volar o caer. Que se limpiar esto que es hormigón y dejarlo visto, sin sacarle toda esa pintura. Pero fíjense que acá hay autos, vehículos, estas partes, bueno, ¿sí? Hay elementos que, bueno, que no quería. Acá hay una columna que no iba a estar, hay elementos que iban a desaparecer, ¿no? Bueno, y al final termina desapareciendo y termina apareciendo situaciones, hay un pendorcho que vuela, qué sé yo. Pero bueno, un poco el desarme de toda esta imagen, y bueno, y la construcción. En realidad, ¿qué es lo que está pasando acá? En realidad hay una serie de recursos. Yo estoy pasando las placas como para que ustedes vean. Sobre a mí me interesaba esa imagen, y bueno, dentro de esa imagen uno tenía que poner
digamos, lo nuevo. Entonces, bueno, ahí fue reconstruyendo. Fíjense que la panorámica que aparece ahí arriba, que es de la parte gastronómica, está sacada de una foto copiada textual así de una foto en particular, y está puesta porque, bueno, son imágenes rápidas. Bueno, hay como situaciones, hay tramas, texturas que aparecen en internet, y bueno, que uno va copiando y pegando. Obviamente que tiene que haber un sentido de la perspectiva. ¿Sí? Uno no tiene que perder ciertos puntos, por ejemplo, el horizonte y hacia dónde van las fugas, para tratar de reconstruir. Fíjense que este elemento, este pendorcho que sale por ahí, eh, esto salió les vuelvo a decir, fue el primer dibujo, y fue, no sé, en 2 horas, algo así. Entonces fue un collage de imágenes que, bueno, que se le fue cambiando la proporción. Les salgo de la presentación para que vean. Y bueno, fue puesto. Digamos, pero ¿qué es lo que pasa? Esto también se lo puede dibujar en SketchUp, darle textura, renderizarlo y ponerlo. ¿Sí? Eso sería lo lógico. Y sería lo lógico que hagan ustedes. En este caso, yo busqué muy rápidamente imágenes y lo puse. Pero podría haberlo hecho en SketchUp tranquilamente y puesto, y que hubiese sido genuino. Entonces ahí fíjense que aparece, sí, la foto real por detrás. ¿eh? Está la foto real, donde en realidad uno va haciendo un collage. Pero fíjense que en esto que se está dibujando, tiene que ver con eso que estábamos hablando, que son que una de los requisitos para el tema de la profundidad es qué es lo que tapa qué. ¿Sí? El otro requisito es la sombra. ¿Mm? Y en la perspectiva, que ustedes lo van a ver con las figuras, tiene que ver con que las personas que están más alejadas están más chicas, y las personas que están más adelante están más grandes. Entonces hay ciertos elementos que nos da esta situación de perspectiva. Y a diferencia de lo que estamos mostrando acá, no es el proyecto en sí mismo, sino es esa representación, y eso de que, digamos, tranquilamente podemos trucar una imagen tratando de lograr lo que estamos queriendo. Fíjense que aparece el vehículo con el reflejo, esto. Hay cosas que queremos que estén, hay otras cosas que no queremos que estén. Entonces, bueno, ¿cómo vamos haciendo para ir tapando? Vuelvo un poquito para atrás para mostrar que en realidad, ¿sí? Me separo la hoja y el dibujo es más grande, ¿no? Pero vuelvo para adelante. Bueno, aparecen las personas, aparecen todos esos elementos que estuvimos viendo. Voy pasando rápido, ¿no? Vayan anotando si quieren las preguntas para ir recordando, y bueno. Y después las hacemos. Bueno, después, ¿qué es lo que pasa? Acá hay recursos. Este recurso es del Photoshop, en realidad es del Photopaint, ¿sí? Es este tema de reflejo tipo cámara fotográfica, cuando uno saca y aparecen ciertos reflejos del sol. Hay otros, ¿sí? Bueno, esto fue hecho en Photoshop, obviamente que está guardado como PNG, de estos recursos tengo otros, y bueno, que por ahí sirven. Después, esto de los árboles, a ver si es el caso. Vamos a formato. Ahí fíjense que este es un recurso, que podría estar acá, podría estar del otro lado. Bueno, ahí está, le cambié las proporciones. ¿Sí? Podría estar de un lado o del otro. Bueno, son recursos. La palmera, son recursos todos sacados de por ahí, quizás de otros programas, o incluso en internet hay. La sombra, que en realidad fíjense que esta sombra es esta.
¿sí? Te busqué palmeras y lo único que hice fue lo incliné y lo torcí, incluso lo podría haber perspectivado un poco y es un poco, esto es lo que ven, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El conjunto, ¿m? Obviamente que la sombra es una sombra arrojada, entonces se supone que debería estar dentro de ciertas condiciones, ¿no? Y a su vez sí podríamos hacer, yo lo voy a hacer muy, muy escueto. Podría pintar en negro, ¿por qué? Porque se supone que podría darle intensidad, podría sacarle el contorno. Profe, Sí, para sí, los chicos, Mayra cuando dio la clase de Photoshop indicó una serie de páginas de internet de la cual se pueden bajar todos estos elementos que ayudan a armar a la ilustración. exacto. Ahora vamos a ver con la figura humana que, por ejemplo, esta tiene muy buena definición, ¿sí? Para lo que estamos queriendo mostrar. Bueno, acá está el efecto ese que yo les mostraba hoy, ¿sí? Acá, bueno, está acentuado porque le puse un fondo negro y ahí bueno, puse otras palmeras. Entonces, fíjense cómo uno va recreando diferentes situaciones. Con respecto a las figuras humanas, bueno, fíjense que por eso yo les decía, hay como un sentido de la perspectiva que uno tiene que mantener. O sea, personas que se suponen que tienen el mismo tamaño. O sea, acá no hay ni un jugador de básquet, ¿sí? Ni alguien que monta caballos, o sea, que son como dos tamaños diferentes. O sea, que se supone que si hay figuras humanas que son parecidas, y bueno, depende de dónde estén paradas, ¿sí? La línea de horizonte debería ser la misma. A no ser de este que está medio agachado, bueno, que por ahí podría ser un poquitito más alto o no. Pero esas condiciones, y acá es lo que decía, fíjense que estas dos imágenes de la derecha tienen mucho mayor definición que estas dos imágenes de la izquierda, incluso esta última a la izquierda tiene muy poca definición. Pero obviamente que mostrándolos en profundidad, y bueno, por ahí hay definiciones que interesan y hay otras definiciones que no, pero también hacia dónde van caminando las personas, bueno, tiene que ver, porque no sé, si hubiese una cornisa en este punto, donde yo hice la línea, y bueno, estas dos personas o estarían todos como medio desubicados, ¿está? Entonces hay que tener un sentido, digamos, de lo que uno quiere armar para ir armándolo. Y bueno, esto es otro montaje. Todo esto, les vuelvo a decir, estos dos montajes salieron en 2 horas, o sea que más o menos, o 3 horas, vamos a poner 1 hora y media cada uno. ¿Qué es lo que pasa? Acá había cables, había cosas que había que tapar. El programa ideal es Photoshop, Photopaint, ¿sí? Bueno, acá lo fui haciendo muy rápido. Y donde, bueno, bueno, ahí un poco al desarme, ¿sí? Voy a separar un poquito para que vean. Que por ahí nosotros, y creo que lo vimos en varios de los grupos cuando hacíamos las correcciones, le pedíamos que no pongan, que no bajen el banco de la plaza y lo pongan. Claro, Ustedes van a ver acá que hay un criterio de selección del equipamiento, del mobiliario, de las texturas, de los colores. No es el banco de la plaza que viene y se inserta en un proyecto que no tiene nada que ver, ¿no? Sino que hay un criterio y a lo mejor nosotros ahora es solamente dos imágenes, pero bueno, la presentación también por detrás tenía plantas, planimetrías, una imagen aérea de la ciudad con la ubicación del lugar. O sea, era una presentación completa, pero se hace un recorte para mostrarles la herramienta nada más. Esto bien, como para que Mike, no sí, piensen que todo en la vida es un collage, ¿no es cierto? Sino exactamente, que, bien. bueno, sale de algo más profundo, ¿sí? Y esto no resultó un collage, ¿eh? Bien la aclaración, Maijo, porque digamos, esto es una respuesta, o sea, si teníamos que dibujar en SketchUp, ¿sí? Renderizarlo, poner las imágenes, verdaderamente en poco tiempo no se iba a poder hacer.
¿sí? El proyecto final no es un collage, hay bancos lineales diseñados, un poco como cómo se va armando el entorno, tratando de reconstruir, digamos, esa idea. Y los recursos, bueno, que se fueron utilizando, con algún criterio, ¿sí? de selección, de tener el sentido de la perspectiva, imágenes rápidas, y cómo por ahí el programa habilita a este tipo de trucos, ¿sí? Acá sí van a ver un poquito más el proyecto, pero no es la idea que vean el proyecto, sino que mostrarlo como proyecto, sino la idea de compartir la experiencia esta PowerPoint, digamos, ¿sí? Donde acá, por ejemplo, el PowerPoint es el programa base, pero trabajamos con DWG, que es AutoCAD, ¿sí? Con archivos exportables que son metafile o metaarchivo, cuya extensión es WMF, y que hace que un archivo de AutoCAD pueda ser visto como vectorización. Estas son fotos Google. Acá sí ya hay una mezcla entre Google y AutoCAD, perdón, donde estos elementos, este es el archivo vectorizado, que yo le decía metafile, donde están las líneas de corte, perdón, sobre la foto aérea. Después sumamos el AutoCAD sobre la foto aérea. No sé si se alcanza a ver. Acá es solamente el plano AutoCAD, pero esto no es JPG, ¿sí? Sino es metafile, ¿sí? Son archivos vectorizados. ¿Cuál es la ganancia de esto? Y que uno se puede aproximar, pero uno puede llegar a una cierta profundidad y tiene muy buena definición de línea, ¿sí? Es un archivo transparente, puedo armar algo, lo pongo por detrás, ¿sí? Tiene como el mismo sentido que un PNG, nada más que es una vectorización. Bueno, de acá perdón. Acá esto es archivo vectorizado, y ahora voy a mostrar la diferencia entre archivos JPG. Esto es vectorizado, esto es metafile, metaarchivo, eso es el relevamiento. Esto es JPG. Esto es JPG donde, acá este es otro de los trucos. ¿Qué es lo que hice en el PowerPoint? Seleccioné, ahí me permite. Me voy a formato y hay dos herramientas. Una es con color de fondo, donde puedo decir defino como color transparente y elimino el color transparente. Un determinado color que lo hace transparente, esa es una herramienta. O la otra es quitar fondo, que me selecciona esto, y donde, o sea, por defecto me selecciona ciertas partes, bueno, yo amplío, pero después con estas herramientas yo digo, no quiero agregar esto. No sé por qué no me toma, bueno. Y bueno, voy construyendo lo que no quiero que me tome, es por ahí medio odioso el programa, y lo que sí quiero que me tome. Entonces hay como dos recursos para quitar fondo, entre los que yo conozco, capaz que hay algún otro más. Y después la otra es recortar, ¿no? Digamos, si yo a esa imagen JPG digo, bueno, a esta primera imagen le quiero recortar este elemento, me voy a este formato, vengo acá y lo recorto. Entonces también es una herramienta como para quitar fondo. Y en este caso el fondo es un fondo que saqué del Google. Entonces, bueno, fíjense cómo acá se va armando, bueno, una serie de láminas. Esto es relevamiento, son todos esos cortes que ustedes están viendo en planta, bueno, de la situación original, y esta sí ya es la propuesta. Esto que si ven mi cursor, esto es lo que yo les decía, bueno, esta es una barra abajo, ¿sí? Toda una pasarela abajo, que es para pescadores, del cual termina todo en un asiento corrido. Ese asiento corrido se transforma también en rampa, y esta es toda una plataforma
que no tiene baranda, pero que uno cae, digamos, al césped, este césped es con talud, de tal manera de dar esa idea de continuidad y que, bueno, termina el solado y uno ve el río, ¿sí? Por ahí, si bien impresiona mucho, pero permite ese contacto estrecho con el río. Y por debajo sí se arma ese banco continuo que tiene la función de ser banco, de apoyar los elementos de pesca, de recostarse, tiene como diferentes posibilidades. Y después en el playón grande sí hay otro tipo de asiento, o sea, la expansión gastronómica, que en cierta medida se transforma en un punto como un banco corrido porque está separado del piso. Y ahí, bueno, parte la propuesta donde ustedes ven la parte roja, que es el nuevo perfil que va a adoptar. Y después una secuencia, bueno, con un desarme, ¿no? El primero, los núcleos sanitarios, el segundo, mobiliario, ahí un poco lo que hablábamos, banco corrido, la forestación, bolardas, lo que es solado peatonal, solado tipo D, los gaviones, bueno, como un desarme, un despiece, ¿no? Y por último, una cuestión, pero que sale así de la galera, como es una forma de trabajar del estudio, que eso que por ahí quería mostrarles también, que es como una herramienta muy, bueno, se arma lo que uno quiere armar, en este caso, bueno, no está amoblado la pieza, ¿sí? Esta es una cabaña en el bosque, en el monte, digamos, pero bueno, acá, digamos, está trabajado como maqueta blanca. Esto es sketch, con una iluminación que ustedes la ven, que acá la reforcé, la puse desde dos lugares, o sea, no solamente la iluminación ambiente, sino la iluminación desde lámparas, donde lo que ustedes ven acá se llama V-Ray. Y el V-Ray en este caso está configurado de una determinada manera que me permite sacar este tipo de imágenes, casi como una maqueta de alto impacto. Por ahí tener los recursos disponibles de tal manera de armar rápidamente imágenes. Hoy, por ejemplo, sí hay, a ver, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo me posiciono en algún lugar, o sea, busco donde yo quiero ver, aprieto este botoncito, se empieza a renderizar, ¿sí?, la imagen que yo quiero. De tal manera que lo que salga blanco salga de un determinado blanco con una determinada luz. Lo que es transparente como es el vidrio, o translúcido, bueno, está regulado de una determinada manera, etc. Pero lo tienen en internet para descargar, así como cualquier programa que instalan en su computadora, y es como un complemento para el SketchUp. No es que viene ya, no lo van a tener por defecto en SketchUp, pero se No puede bien, exacto, descargar y bien. craquear. Bueno, a su vez, digamos, uno puede, no sé, acá yo le estoy dando textura de hormigón, y eso es lo que yo les decía hoy, que por ejemplo, esto es como monomaterial, que por ejemplo, bueno, a ver si uno saquemos una nueva imagen, esta era la que estaba saliendo, pero que yo la corté, ¿sí? Corté el proceso, pero podría salir de si uno renderiza, por eso yo decía que hoy por hoy, bueno, la idea es, bueno, hacer no copiar, no traer estos elementos de internet, sino que por ahí uno los puede fabricar en el SketchUp con su materialidad, y después los corta y los pega, así como estuvimos viendo, como explicó Mayra en Photoshop, o yo recién, digamos, con Power, que se pueden cortar y armar. Pero en realidad el proceso es eso, qué es lo que está adelante, qué es lo que está atrás y cuál es la función de la sombra. Bueno, cuando copian, por ejemplo, alguno de estos, cuando guardan estas imágenes, acuérdense primero de quitarle el fondo, y por otra parte de guardarlo como PNG, entonces de esa manera, con sombras y con texturas y como estas transparencias. ¿Está? Por ahí esas herramientas, ¿no? Vuelvo a decir, por ahí justamente los programas más afines para esto es lo que explicó Mayra el otro día, que es Photoshop o
o Photopime, que es de CorelDRAW, que es muy similar al Photoshop. Hay otros, hay otros. Incluso hay muchos más, incluso también de Office, que son para hacer presentaciones tipo afiches y que permiten este collage, este trabajo de imágenes y este armado de PowerPoint, ¿no?